Silla Plaza y soy miembro de la Junta de Gobierno de esta sociedad. Haciendo un poco de recordatorio, este tipo de encuentros venimos realizándolo desde la SEPGIN desde hace ya prácticamente 1 año y medio, coincidiendo con el periodo que hemos vivido todos de la pandemia, desde el confinamiento. Y bueno, pues consideramos que es importante que a través de este tipo de medios la SEPGIN pues siga estando viva, no solamente con sus asociados, sino con la sociedad en general. Y para ello, bueno, pues todos los meses tenemos una conferencia pues, vinculada con el mundo del patrimonio geológico, minero, historia, arqueología, etcétera, etcétera. Bien, pues esta tarde, hoy, me cabe la satisfacción de presentar al conferenciante. Él, como podemos ver todos en la pantalla, se llama Julio Manuel de Luis Ruiz. En el momento actual es director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad de Cantabria, pero aparte de ocupar este puesto, ya durante bastantes años, porque ya lleva varios mandatos como director de la escuela, que los que estamos en el ámbito de las escuelas de ingeniería de minas conocemos como la Escuela de Torrelavega. Bueno, pues Julio Manuel es doctor por la Universidad de Cantabria y es profesor titular en el área de conocimiento de presión gráfica en la ingeniería. Esto, bueno, pues le ha dado la posibilidad de trabajar fundamentalmente en el área de la topografía, un área muy vinculada a todo lo que es la profesión de ingeniería de minas, y luego pues su investigación pues ha derivado en distintas aplicaciones vinculadas con el ámbito de la topografía, los sistemas de información geográfica, etcétera, etcétera. Y entre ellos, bueno, pues hay un trabajo que a mí personalmente, bueno, pues creo que es interesante resaltar aquí. Es uno que realizó concretamente en el ámbito de lo que hoy nos va a hablar del soplao, que es la confección en 3D de las galerías del soplao. Es decir, algo que, como todos los que estamos vinculados al patrimonio geológico y minero, está muy de moda en los últimos años y que de alguna manera pues, permite conocer de una forma muy descriptiva lo que es ese entorno, lo que es ese medio, y sobre todo pensando en personas que hay veces que tienen dificultad, bueno, pues para poder entrar a estos entornos, bueno, pues ahí tenemos una posibilidad. Pero luego todo esto también te da mucho más juego porque puedes conocer con muchísimo más detalle pues, aspectos que en un trabajo cotidiano pues, no puedes ver dentro de la galería, tanto en el ámbito geológico como en el ámbito minero. Y por último, pues también quería resaltar otra de las labores de Julio Manuel, y es que él es el director del consorcio del soplao. Entonces, y también de la cátedra del soplao de la Universidad de Cantabria. Por lo que creo que tenemos esta tarde, bueno, pues una persona con alto grado de conocimiento de lo que es la minería en el norte de España, más concretamente en Cantabria, y de este maravilloso tesoro, como él llama, que es la Cueva del Soplao, que como sabéis, seguro que nos contará él, y el propio texto lo dice, perteneció al grupo minero de la Florida. Es decir, una de las maravillas que hoy en día se pueden enseñar desde un punto de vista geológico, pues ha sido descubierta pues gracias a la labor minera. Y lo último que quiero comentar de Julio Manuel es que es amigo mío. Y bueno, pues para mí es un placer traer a un amigo como él esta tarde aquí y que nos hable de su territorio, que nos hable del soplao. Muchas gracias en nombre de la Junta Directiva de la SEGIN, en nombre de la asociación, y cuando quieras puedes empezar. Muy bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero la oportunidad de participar en estos encuentros y hacerlo además para hablar de un caso tan especial para mí como es el soplao. A lo largo de mi intervención podrán apreciar cómo la temática entronca totalmente con la actividad de esta sociedad y, por supuesto, de estos encuentros. En segundo lugar, me gustaría también agradecer la presentación del profesor Luis Mesilla. Inevitablemente creo que se ha notado la amistad mutua que nos procesamos, posiblemente derivada de haber compartido una experiencia común. Dirigí una escuela universitaria de ingeniería técnica minera durante muchos años. Y en tercer y último lugar, pues también antes de empezar quiero agradecer al personal del soplao, especialmente a don Fermín Unzúe y a mis subdirectores de la escuela, doña Gema Fernández y don Rubén Pérez, por ayudarme a sintetizar esta intervención que pretende tocar muchos palos. Puedo asegurarles que sin la mencionada síntesis sería una intervención o mucho más larga o que se dejaría muchas cosas por el camino. A todos ellos, muchas gracias, y si les parece, empiezo ya directamente con esta presentación. Bueno, para encuadrar esta intervención y por similitud de los temas que se pueden vincular al término del soplao,
Me gustaría inicialmente concretar las 4 dimensiones en las que voy a profundizar en esta intervención, dado que el soplao es mucho más de lo que puede parecer a simple vista, ¿vale? La primera dimensión es la cueva como un geoparque, que la geología y el devenir del tiempo pues, proporciona una cueva única desde el punto de vista de singularidad y vistosidad de sus espeleotemas, ¿eh? Aquí pueden ver una de las imágenes que se repetirá en esta presentación, ¿eh? La segunda dimensión es la cueva como un componente más del patrimonio que el grupo minero La Florida dejó en el territorio, dado que la cueva llegó a formar parte de las instalaciones de la mina Isidra perteneciente al grupo minero. Ahí tiene la imagen que también corresponde con esa segunda dimensión. Y la tercera, pues es la cueva como un activo turístico que visita más de 250.000 de visitantes todos los años. Y eso no es fortuito, ¿eh? Eso responde a una estrategia muy bien orquestada, como también hablaremos y definiremos. Ahí tienen el activo turístico y cómo realmente el número de visitantes es impresionante. Y por último, y no por ello menos destacable, y mucho más en un ámbito como el que yo trabajo, científico, universitario, pues la cueva con un enfoque de investigación científica sin paliativos, sobre el que actualmente hay más de 50 artículos en revistas internacionales de impacto JCR, tesis doctorales, ponencias en congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello, como veremos, pone el soplao en el mapa mundial de la investigación. Bueno, pues esta intervención pretendo hablar un poco de estos 4 enfoques para así intentar retransmitir directamente una visión retrospectiva de lo que es el soplao y por qué consideramos que es un tesoro. Bueno, a modo de contexto general, se puede decir que la cueva y el grupo minero de la Florida se sitúan en el límite occidental de Cantabria con Asturias. Aquí tienen España, aquí tienen Cantabria, la zona directamente más occidental lindando con Asturias, directamente, concretamente en la corona de Arnero, ubicada entre las montañas de la Sierra de Arnero y Escudo de Cahuérniga, distribuyéndose entre 3 municipios, Rionansa, Valdáliga y Herrerías. En la zona de Cantabria ya pueden ver los 3 términos municipales y cómo todo lo que va a ser el territorio del soplao pues encaja perfectamente en esos 3 términos municipales, ¿vale? Bueno, ubicada directamente lo que es la zona en la que se asienta el territorio del soplao, la cueva del soplao hay que decir que fue descubierta en 1908 como consecuencia de las actividades mineras desarrolladas en el grupo minero La Florida. Más concretamente, su descubrimiento fue una consecuencia del avance de las labores en la mina Isidra, calando con la cavidad natural. Ese contacto entre la labor avanzada en fondo de saco y la propia cueva, pues propició la corriente de aire que posteriormente daría nombre a la cueva, ¿eh? Bueno, la cueva posteriormente incluso pasaría a ser parte del esquema de las minas, empleándose como zonas de tránsito para la ventilación de las propias labores mineras, depósitos de estériles, etcétera, lo que en su día supuso una reducción de los costes asociados directamente a su gestión. Todavía hoy es posible hablar y escuchar a los últimos mineros del Grupo La Florida con vida, en los que directamente recuerdan cómo parte de su tránsito hasta los frentes de explotación discurría por galerías llenas de una singular belleza, y así lo describen, ¿vale? Bueno, la idea es que actualmente en la imagen de la izquierda pues se puede ver las instalaciones actuales, lo que es la zona del aparcamiento, toda esta zona que tienen por aquí directamente. A partir de ahí, todo lo que es el centro de recepción de visitantes, este edificio que se puede observar aquí directamente. Después directamente lo que es directamente la zona de la estación del tren que permite el acceso a la cueva, del cual hablaremos posteriormente. Esta estación es donde se ubica el ferrocarril que después accede a la cueva, dado que la entrada está en esta zona de aquí. Y fíjense además cómo ya directamente se puede ver como la entrada a la cueva encaja perfectamente en la dolomía. En esta toma se aprecia perfectamente lo que es la caliza techo a muro y lo que es directamente la dolomía, en la que, como luego veremos, asentaba el grupo minero La Florida, ¿vale? Bueno, pues ahí tienen una retrospectiva de lo que es el emplazamiento de la cueva directamente, vista desde la dirección, desde el sur mirando hacia el norte y dirección hacia el este, es decir, una vista noreste, ¿vale? En la imagen de la derecha tienen la Sierra de Arnero, que es una toma hecha desde donde se ha hecho esa misma toma que tienen ahí, pero en la dirección contraria, en la dirección sur-oeste, ¿de acuerdo? Claro, en la imagen de la derecha, con orientación sureste, pues se puede apreciar la Sierra de Arnero, los picos de Europa de fondo, que claro, viene a coronar un paisaje de muy difícil de mejorar, la verdad se ha dicho, ¿de acuerdo? Bueno, pues es el contexto general, la ubicación en la que se encuentra el soplao, ¿vale? Si entramos ya de lleno directamente
en lo que es el Grupo Minero La Florida, y así empezamos a hablar de la primera dimensión de la que hoy pretendemos hablar, es decir, centrándose en el Grupo Minero La Florida y desde el punto de vista geológico, el grupo minero se sitúa en el flanco sur del sinclinal de Bielba, que limita al sur con la falla de Cahuérniga. Tal y como se puede apreciar en el mapa geológico, es esta zona que tiene aquí, que les estoy marcando con el ratón, directamente, ¿de acuerdo? El yacimiento es de tipo Mississippi Valley, cuyas menas son blenda y galena, con leyes medias aproximadas del 4,5 en zinc y 0,6% en plomo, ¿vale? Si pueden fijarse en la columna estratigráfica, pues ya se puede apreciar también cómo el yacimiento directamente se encuentra encajado en la plataforma carbonatada del Aptiense superior, más concretamente en el Gargasiense, concretamente la formación Riocín. Esto ya nos va a datar directamente de los 110, 115 millones de años, para que se hagan la idea directamente. Y si se centran en la columna litológica, pues también podrán ver directamente cómo la dolomía se encuentra perfectamente limitada por calizas a techo y a muro, ¿de acuerdo? Ahí están las calizas directamente entre las que se encuentran encajadas, ¿vale? Bueno, los primeros testimonios históricos documentados de actividades extractivas relacionadas con el grupo minero de la Florida datan de los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, con la concesión por parte de la reina Isabel II en 1857 de la mina Isidra. La mina Isidra es esta que tienen aquí y que luego veremos que forma parte del complejo del grupo minero de la Florida, directamente, bueno, pues directamente con la adjudicación de esa mina a la recién compañía creada que se llamaba Compañía de Minas y Fundiciones de la provincia de Santander, destinada al aprovechamiento de las calaminas mediante labores generalmente a cielo abierto, ¿vale? La citada sociedad quedó formalmente constituida en octubre del año 1855, contando con un capital social de unos 6.000 francos, veremos que el origen era francés, y el grupo minero de la Florida contaba en 1859, 4 años más tarde, con 450 personas trabajando en las minas, otras 60 personas dedicadas al transporte, 50 parejes de bueyes y 3 bestias de tiro. Todo ello distribuidas en el núcleo de minas que dan lugar al grupo minero y que es el que se puede apreciar en la imagen, es decir, la Isidra, vamos a ver que más hacia el oeste estaba la QR, más hacia el este estaba Plaza del Monte, Clara, Graña Escondida, Ligorias, Cereceo, ¿de acuerdo? Bueno, veremos que la Cueva del Soplao está directamente en la zona de la cueva de la mina de la Isidra, ¿de acuerdo? Bueno, si avanzamos un poco más en lo que es la evolución histórica, bueno, pues en la región, por aquellos entonces, fundamentalmente había 2 grandes empresas ya dedicadas a la explotación de yacimientos de plomocín. Uno de la Compañía de Minas y Fundiciones de la provincia de Santander, que acabo de citar, y la otra era la Real Compañía Asturiana de Minas, constituida con capital belga en vez de con capital francés en 1853, y que en torno a 1855, pues la propia Real Compañía de Minas comenzó a hacerse con la titularidad de prácticamente las principales o los principales yacimientos de calamina de la región, ya puestos en explotación o incluso simplemente reconocidos. Entre ellos, la mina Riocín, descubierta en 1856, pues fue una de sus grandes adquisiciones y que, claro, esta circunstancia propició una notable ventaja de dicha compañía sobre la Sociedad de Minas y Fundiciones de Santander, ya que, fíjate, solo 10 años más tarde ya superaba directamente la Real Compañía directamente a la de Santander, por así decirlo, ¿vale? Bueno, dicha situación, unida a la caída de beneficios de la compañía francesa, asociada a la disminución de leyes fundamentalmente en sus yacimientos en la Florida y otros que tenía en la provincia, estamos hablando de Udías, Alfoz de Lloredo, Comillas, Huilova, y el estancamiento del mercado, pues condujo a la situación por parte de la Real Compañía Asturianas de los activos mineros de la Sociedad de Minas y Fundiciones en 1885. Claro, cuando adquiere todo lo que tenían directamente la Sociedad de Minas y Fundiciones de la Compañía de Santander, pues la Asturiana de Zinc lo que hizo fue directamente implantar notables modificaciones en los procesos, como la aplicación de galerías o el empleo de semovientes para la conducción de los vagonetas hasta la zona habilitada, incluso preparación y calcinación de las calaminas. Es decir, fue un tiempo de evolución muy notable en el grupo minero de la Florida, ¿de acuerdo? Bueno, en las imágenes pueden ver pues, fotos de aquellos entonces y sobre todo, fíjense cómo ya hay un primer minero directamente en una foto muy antigua que posiblemente sería de los primeros visitantes que directamente visitaron la Cueva del Soplao. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ese descubrimiento en 1908 es el que después da pie a que hoy tengamos la Cueva del Soplao, que luego veremos. ¿De acuerdo? Bueno, si avanzamos un poco en lo que es la descripción del aprovechamiento o del yacimiento minero, bueno, pues en la descripción de 1930 hecha por Mazarrasa,
se señala la presencia de calaminas rojas de gran riqueza. Estamos hablando de que en superficie prácticamente había calaminas del 40-45% del zinc y que venían a tener una profundidad de hasta 160 metros de profundidad, que más o menos es la situación en la que está de profundidad la cueva del Soplao, y que por debajo incluso había sulfuros que se caracterizaban porque la ley bajaba un poco, claro, del 40-45% de zinc bajaban al 20-25% de zinc, el 8% de plomo, el 6-7% del hierro, ¿de acuerdo? Y bueno, esto hacía que la producción anual rondase aproximadamente las 650 toneladas de calaminas, 600 toneladas de blenda, quedando constatada ya la importancia del aprovechamiento de las menas sulfuradas. Bueno, el total de los trabajadores que había ya por 1930, pues estábamos hablando de que quedaban ya unos 100 mineros en interior y 50 empleados en el exterior, ¿vale? Por contra, en la Plaza del Monte, que también hemos indicado dónde se encontraba en la situación general, se realizaba la preparación mecánica. En el caso de las calaminas, el procedimiento consistía en un estrío y selección manual, separando el mineral grueso destinado a la calcinación en el horno, y los sulfuros se flotaban en instalaciones similares a las que la compañía tenía en Udías directamente, y que, claro, permitían que después esos minerales fuesen transportados a través de barco, ¿vale? Bueno, pues eso era fundamentalmente la descripción directamente de las labores de exterior. Claro, lo que había en la zona era, como se suele decir habitualmente, escarbaderos. Escarbaderos en los que se hacían pequeñas galerías de entrada en las que se arrancaba todo lo que se podía, se llevaban lo rico, que eran las calaminas, y así mismo cuando las calaminas desaparecían lo dejaban, ¿vale? Bueno, si nos vamos a la descripción de las labores subterráneas, bueno, fundamentalmente las explotaciones subterráneas lo que vienen a explotar son las menas sulfurosas, es decir, blenda y galena, ¿de acuerdo? Bueno, la descripción de las labores subterráneas pone en manifiesto una cuestión que es clara, y es que no había o había carencia de un sistema de explotación tradicional determinado, fundamentalmente por la irregularidad de la minerización. Al margen de las labores basadas por el método de cámaras y pilares, pues hay zonas donde directamente hay zonas de alternancia de testeros y bancos, es decir, que no hay un método de explotación continuo, sino que a medida que iban viendo, pues por donde iba el yacimiento y cuando la riqueza del yacimiento interesaba, pues iban haciendo el método que más se adaptaba a esas posibilidades. Bueno, las minas se cierran un poco antes de la guerra civil. Dependiendo a quién preguntes esto, hay varias fuentes, ¿no? Hay gente que dice que en 1927, hay gente que dice en 1932, la cosa no está clara. Lo que sí que es cierto es que se cierra antes de la guerra civil y se vuelve a reabrir en 1940. Siendo este periodo que ahora se inicia, pues yo me atrevo a decir, pues cuando acontece la época de mayor esplendor del grupo minero, hasta mitad del siglo XX, cuando acontece la época en la que, bueno, pues fundamentalmente, de forma simultánea, se explotaban Cuevanucos, Ligorias, La Clara, Cereceo, Plaza del Monte, La Isidra, la QR, todas esas minas que antes presentábamos como el grupo minero estaban todas activas en el mismo periodo, y es lo que realmente genera el esplendor de esa época. Bueno, el Ecuador del siglo XX supone un cambio en la estrategia con la solicitud de pertenencias de mayor extensión. Destacan entre ellas Esperanza y Pablo, con 400 hectáreas cada una. Este periodo viene ligado a la aplicación de nuevas estrategias extractivas, fundamentalmente porque ya todas estas pequeñas minas formaban parte de un gran grupo minero, que era Asturiana de Zinc, o la Real Compañía en aquellos entonces, mejor dicho, y a un mayor grado de mecanización, tanto en interior como en exterior, que inevitablemente mejoró muchísimo la producción. ¿De acuerdo? Bueno, sí es cierto que directamente la producción directamente al final, pues entre 1900 y 1955 se otorgaron varios permisos a favor de la Real Compañía Asturiana de Minas. Las últimas denuncias fechadas fueron en 1963, aunque ya no tuvieron ningún tipo de significación directamente. Y después de que Asturiana de Zinc absorbiese la Real Compañía, se hace una campaña de prospección que certifica fundamentalmente que había poco y de calidad insuficiente de mineral, lo que hace que había que pensar en inversiones muy grandes directamente, lo que hace que la empresa decida en 1979 que se abandonen los trabajos. Si bien durante un tiempo se continuaron las labores de mantenimiento, pero sí es cierto que lo que es la labor de explotación se cesó en 1979, ¿vale? Acabando así, pues prácticamente un periodo de 125 años directamente de explotación, que produjeron aproximadamente 2 millones de toneladas de mineral, aproximadamente 90.000 toneladas de concentrado de zinc, 10.000 toneladas de concentrado de plomo, es decir, una mina o un grupo minero que realmente reportó directamente mucha riqueza en el entorno. ¿De acuerdo? Y bueno, pues yo creo que fruto de lo que sí que es cierto, que de las diferentes labores mineras desarrolladas tanto en el interior como en el exterior, en el grupo minero La Florida,
Pues hoy quedan diseminadas por el territorio una serie de elementos que conforman el patrimonio que dichas explotaciones dejaron en el territorio, ¿eh? Se debe reseñar, por ejemplo, que los elementos que conforman dicho patrimonio minero son de escaso valor económico o de difícil extracción, dado que la empresa que explotó el grupo minero en los últimos años, pues siguió trabajando en la región, concretamente en la mina de Riocín hasta el año 2003, desde 1979 hasta el 2003, durante esos 24 años, pues claro, la empresa fundamental que era Riocín siguió explotando, y eso que hoy hizo, pues que obviamente todo aquello que tenía algún tipo de valor en el grupo minero de la Florida se lo llevaron a la mina matriz, como no puede ser de otra forma, con lo cual el patrimonio que queda, el patrimonio minero que queda es poco, es pequeño, ¿vale? Bueno, en la imagen de las transparencias, pues pueden ver en la imagen de la izquierda, pues por ejemplo, la sala de máquinas y el castillete de madera de la mina QR. En la imagen central, un horno de calcinación de la Plaza del Monte. Y en la imagen de la derecha, pues restos del lavadero de Cereceo, que creo que ya ni están, ¿no? Directamente, ¿vale? Bueno, pues es un poco directamente lo que podría ser directamente el patrimonio minero que deja el grupo minero La Florida. En cuanto a su conservación, bueno, pues en cuanto a su conservación, como posteriormente se justificará, una de las líneas de investigación que se ha estado desarrollando en el entorno del patrimonio minero ha sido el cartografiado y la modelización tridimensional que permitiese el inventario de todos los elementos patrimoniales. En este sentido, bueno, pues se han llevado a cabo dentro de la estructura minera levantamientos topográficos y un modelado 3D de aproximadamente 6 kilómetros de galerías mineras, con técnicas de láser escáner, combinadas con estación topográfica, por supuesto, con GPS en puntos de exterior, para lo que se hicieron aproximadamente 675 escaneos. Se tomaron más de 14.000 millones de puntos y existen aproximadamente 72 gigabytes de información digital. 72 gigabytes que al final lo que permiten es tener una idea, como pueden ver en la imagen, totalmente real, directamente de lo que es directamente las galerías. 6 kilómetros de galerías están perfectamente definidos, además en algo totalmente tridimensional, en el que se pueden hacer recorridos virtuales, en el que el visitante puede entrar directamente, en el que directamente cuando se han diseñado o se están diseñando directamente además visitas de mina, pues se puede proyectar la reconstrucción de una galería, se puede dimensionar los elementos de seguridad, es decir, donde realmente ese documento no es un simple vídeo, sino que realmente es una reconstrucción tridimensional en la que además la métrica es fundamental. Al margen, por supuesto, tenemos planos, bases topográficas, poligonales, todo lo que es la topografía del entorno está perfectamente liderado, ¿vale? Y eso es un poco lo que fue el grupo minero La Florida, de dónde veníamos y hacia dónde íbamos, para que os hagáis esa idea. Entonces, con esto lo que hemos hecho es fundamentalmente un análisis de dónde está la Florida, cuáles minas pertenecían al grupo minero La Florida, directamente qué patrimonio y desde cómo se explotaron y qué patrimonio dejaron, y directamente cómo queda, ¿vale? Pasando ya directamente, bueno, el grupo minero pues se tiene directamente todo ello, todo lo que es la modelización, pues se hace en aras de proyectar adecuadamente algo que es una realidad, una visita turística minera que permitiese a los visitantes tener una idea mucho más real de lo que es una mina, además de permitir sentar las bases para la ejecución de un inventario de elementos patrimoniales, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco, en definitiva, lo que es el grupo minero de La Florida, ¿vale? Entrando en otra dimensión, parecida pero no idéntica, está lo que es la Cueva del Soplado, ¿vale? La Cueva del Soplado, que como ya hemos dicho, se centra fundamentalmente en lo que es la mina Isidra, una de las minas del grupo minero de La Florida, ¿de acuerdo? Bueno, entrando propiamente en esta dimensión y dejando un poco de lado lo que es el grupo minero, bueno, pues la cueva presenta un desarrollo principalmente longitudinal de oeste a este, paralelo a la costa de Cantabria. La cueva cuenta con más de 20 kilómetros de galerías naturales exploradas, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que no haya más galerías sin explorar. Esos 20 kilómetros de galerías exploradas están sobre todo situadas en los carbonatos marinos de la denominada plataforma de la Florida, desarrollado durante la Aptiense, sobre un bloque de falla que se originó como consecuencia de los episodios de rifting ocurridos en el flanco norte de la placa ibérica. Y bueno, pues en la imagen pueden ver directamente la singularidad, la belleza de algunos de los espeleotemas de los que vamos a hablar, ¿eh? Bueno, si analizamos los procesos que generan la cueva, cabe mencionar que los suelos que se han habilitado para las visitas se originaron en condiciones freáticas, estando el flujo de agua condicionado por las intersecciones de planos de fractura y estratificación. Bueno, el ajuste de la red hidrográfica superficial asociado a los procesos de elevación que se iniciaron como consecuencia del pliegue alpino habría implicado un efecto similar en los cursos de agua subterráneo,
con la generación de un sistema de conductos arcaicos. Bueno, estos conductos pueden reconocerse como escalones a lo largo de la caverna, de la cueva. Los diversos falsos suelos laminares existentes en la cueva implican una transición entre diferentes flujos, y otros fenómenos como los derrumbes que se aprecian a lo largo de la cueva son posteriores a estos falsos suelos. Los diferentes espilotemas generados por los regímenes de goteo cubren frecuentemente los bloques generados como consecuencia de los derrumbes, atestiguando etapas más recientes en el proceso continuo de formación de la cueva, ¿vale? Bueno, la singularidad y la belleza de estos espilotemas es lo que vamos a ver que hace de esta cueva pues algo realmente interesante. ¿Cómo se decide poner en valor esta cueva? Bueno, pues la verdad se echa que la puesta en valor, como no puede ser de otra forma, y yo creo que es algo en lo que vamos a tener que insistir y contar un poco cómo se hizo, pues requirió evidentemente unas obras de restauración que se dispusieron en cuadrículas, con un estudio totalmente detallado destinado a analizar las necesidades reales y concretar las actuaciones a realizar. El ámbito de actuación abarcó desde la parte más oriental del recorrido visitable en la denominada visita pasarela, lo que es, luego veremos, la rotonda del falso suelo, hasta el denominado mirador de la QR, que es el extremo más occidental. Bueno, particularmente en las denominadas galerías Borda y los fantasmas se consideraron 5 tareas principales. La primera fue la que pueden ver en las imágenes, el acondicionamiento del recinto externo y el acceso seguro a la cueva. Ahí pueden ver directamente lo que es, el primer lugar, el movimiento de tierras, donde se hicieron directamente a la izquierda. Esto vamos a ver que es el edificio donde se asienta una de las empresas que conforma el territorio del Soplao. Todo el movimiento de tierras directamente que hay en la plataforma de acceso a la cueva, el propio acceso a la cueva. Claro, fíjense que en la imagen pueden ver que esto es durante las obras, estaba totalmente en vías de inicio, ¿de acuerdo? Después de lo que es el acondicionamiento directamente del recinto externo y el acceso a la cueva, pues vino la segunda fase, que es directamente la limpieza y el aseguramiento de las estructuras existentes en la zona. Claro, había que llegar por una galería de unos 300 metros directamente hasta llegar a la cueva, y lo primero que hubo que hacer, obviamente, es garantizar la estabilidad y seguridad directamente de lo que era el acceso a la propia cueva. Cuando se llega a la cueva, pues claro, lo primero que nos encontramos fundamentalmente es con que después de hacer la limpieza y el aseguramiento de las estructuras existentes, pues había que hacer una eliminación de lodos, grafitis, marcas realizadas con lámparas de carburo mediante máquinas de presión y otras herramientas, así como mediante el tratamiento de diversas soluciones de ácidos específicos de muy baja concentración. Miren ahí, por ejemplo, en esa imagen, directamente cómo se puede ver a la imagen de la izquierda lo que es el espeleotema en las condiciones en las que se encontraron, sucio, con pinturas o con marcas directamente, y cómo después de limpiarles, pues obtenemos el resultado de la derecha. Directamente, claro, esto se hizo prácticamente con todos los espeleotemas, y esto fue una labor de mucho tiempo, de mucho trabajo, de mucho cuidado, ¿de acuerdo? Claro, no hace falta decir que la restauración de espeleotemas, el inventario y recuperación de los espacios mineros, pues no solo se hizo con todo el mismo que había que hacerle, sino que además en condiciones de humedad relativa prácticamente el 99%, con la frecuente ausencia de luz, temperatura de 10 grados totalmente estable, y un entorno en el que se presentaban tantos elementos de patrimonio minero como de interés geológico, cuya conservación, por supuesto, debía quedar garantizada, ¿vale? Bueno, fue una auténtica obra de arte de la recuperación de la cueva para ponerla directamente a exposición pública. Luego, claro, contaré un poco cómo todo esto hay que financiarlo y cómo se financia en definitiva, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, pues ya en julio de 2005 se abre directamente al público. La apertura al público, ahí tiene lo que era el acceso inicial a la cueva, se accedía fundamentalmente andando directamente. Y bueno, pues en los 10 meses, en los 10 primeros meses del año 2005 o 2006, porque se abrió en julio y por tanto esos 10 meses ocuparon los dos periodos de tiempo del 2005-2006, pues tuvieron aproximadamente 200.000 visitas. Y eso fue lo que, claro, animó directamente a todas las partes integrantes a seguir avanzando en este proyecto, porque realmente tenía mucha demanda. ¿De acuerdo? Bueno, así directamente, pues surge directamente lo que es una realidad y lo que realmente ya está condicionado para hacer la visita desde el 2005. Desde el punto de vista geomorfológico, la cueva, como hemos dicho antes, destaca por la profusión de los espeleotemas, como estalagmitas, estalactitas, columnas, falsos suelos, banderas, pisolitos, cristalizaciones acuáticas. De todas ellas, sobre todo cabe destacar por la popularidad que ha proporcionado a la cueva las ericitas o excéntricas, que ha convertido al Soplao en una referencia mundial en este campo. Directamente,
bueno, pues ahí tienen directamente, por ejemplo, lo que son diferentes salas, la sala de fantasmas, directamente. Claro, el nombre yo creo que es muy apropiado viendo la simulación de estas estalactitas, estalagmitas, en las que obviamente parecen fantasmas directamente. Obviamente, ahí tienen lo que es campamento, directamente, otra vez con un montón de singularidades, directamente. Claro, la de campamento ya adelanto, que luego hablaré de los tipos de visitas que se pueden hacer en el Soplao, y realmente ya es visita aventura, ya no es la visita tradicional, es una visita en la que ya, si pueden ver, los visitantes ya van acondicionados de ropa, un buzo, unas botas, un casco, no es una visita convencional, ¿vale? Bueno, también directamente tienen ahí, por ejemplo, órgano, directamente porque simula también, o tiene mucho parecido con un órgano, directamente, el espeleotema. Directamente, ahí tienen, por ejemplo, el bosque, directamente, otra cuestión, otro espeleotema tremendamente interesante. Insisto, están un poco ya en la visita de aventura, pero realmente ya es directamente visitable. Banderas, por ejemplo, también es otra de las espeleotemas más relevantes también. Y ahí tienen las escéntricas a las que yo hacía referencia. Las escéntricas se pueden describir, bueno, pues como un depósito químico formado en una cueva cuyo eje principal de crecimiento no es vertical. Esta circunstancia permite observar diferentes direcciones de desarrollo, aunque hay otras teorías en los últimos años en las que se ha asociado la generación y desarrollo de distintas a la capilaridad, ¿vale? Bueno, al margen de la cueva existen otros muchos esperotemas muy interesantes, como pueden ser sierras, cañas, mariposas, conchas, arcos, espirales ascendentes. Bueno, insisto, podríamos estar aquí directamente un montón de tiempo y no les veríamos todos. Realmente ahí tienen aragonitos, las excéntricas, realmente la cantidad de esperotemas hace que esto sea muy interesante. Bueno, terminada la primera fase, inaugurada en el 2005, en el 2007 directamente se pasa a una segunda fase en la que ya directamente se inaugura el centro de recepción de visitantes. Arquitectónicamente hablando, el edificio se integra plenamente en el paisaje y, por supuesto, en la posible arqueología minera. Está dotado de cafetería, tienda, taquilla y, sobre todo, acceso vía tren. El acceso mediante una estación en la que se puso un tren minero directamente, dado que a partir de ese momento, pues a partir de 2007, pues lo que se hizo fue que directamente la visita fuese directamente accesible, de forma que hoy el visitante directamente se monta en la estación del tren, en un trenecillo que le recorre esos 300 metros directamente. Bueno, hay que reconocer que la historia del trenecillo tiene varias etapas. Inicialmente se hizo un tren eléctrico. El tren eléctrico, pues parece ser que desde el punto de vista de la seguridad, cuando frenaba, pues no era muy estable. Nos fuimos a un tren de cable, que es el que existe en la actualidad. Bueno, como la pendiente es descendente, por supuesto, cuando se entra, y además hace curva, bueno, pues esto requiere que se tenga que cambiar los rodamientos, los cables cada poco tiempo, pero sí es cierto que hoy la visita es totalmente accesible. La visita normal directamente es totalmente accesible y yo creo que eso es muy importante, ¿vale? Bueno, eh, desde el punto de vista de la puesta en valor directamente en esa segunda fase, directamente, pues se siguió avanzando, como no podía ser de otra forma, directamente de una visita convencional se pasó ya directamente a la visita de aventura, en la que se siguieron descubriendo nuevos espeleotemas, como estalagmitas, estatitas, columnas, falsos suelos, en las que caben destacar las pisolitas, que son los que tienen la imagen de la izquierda, directamente, los gour, la estalactita Coca-Cola, que obviamente recibe su nombre debido al calor que tienen. Ahí pueden apreciar a la mano derecha los gour y los óxidos de hierro dan nombre a ese color Coca-Cola y por tanto dan nombre a la estalactita. Aragonitos, banderas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como pueden imaginar, la puesta en valor directamente en esta segunda fase, pues lo que hizo fue que la visita que se podía hacer de aventura permitiese ver muchas más cosas de las que se veía en visita convencional. Estamos hablando de que la visita convencional tiene una duración media de 50 a 60 minutos. La visita de aventura ya tiene una duración media de entre 2 y 2 horas y media, ¿vale? La primera es accesible, la segunda no hace falta ser un escalador ni mucho menos, pero realmente ya es un poco más comprometida en tiempos, entradas, en esfuerzo físico, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues directamente esto fue la segunda fase. Después de todo esto hay directamente una tercera fase que directamente, bueno, pues la idea es que la tercera fase requería la puesta en valor de un museo minero. Ese museo minero está pendiente de ejecución en la actualidad. En 2019, por contra, lo que se hizo fue hacer una visita directamente minera, directamente a Mina Ana,
en concreto, que se accede directamente por Plaza del Monte. Esa denominada visita minera, pues evidentemente viene a completar las 3 posibles visitas que un visitante puede hacer, la convencional, aventura y visita a mina directamente, la cual incluye ya una vía ferrata, es una visita un poco más compleja, y ya lo que se ve no es cueva, sino galería minera. ¿De acuerdo? Bueno, esta habilitación no estaba incluida en la propuesta inicial, pero viene a mejorar la oferta turística y yo creo que reporta grandes beneficios también, ¿vale? Sobre todo para los que de alguna forma estamos ligados o vinculados a la minería, y evidentemente esto para nosotros es relevante, ¿vale? Bueno, a partir de ahí ya directamente, lo siguiente que se plantea es directamente avanzar más. Una tercera fase que el museo se ha retomado otra vez la idea, y a lo que avanzamos y lo que esperamos que esto acabe siendo realmente es no el Soplao, sino un parque temático denominado Territorio del Soplao. Toda esta recuperación de espacios mineros, de puesta a valor de patrimonio geológico minero, apunta a un objetivo claro y ya conocido en Cantabria, que es consolidar un geoparque que se denomine Territorio del Soplao. Bueno, ¿cómo se gestó todo esto desde el punto de vista administrativo? ¿Cómo se llevó a cabo directamente todo esto? Bueno, pues esto es lo que recorreríamos un poco a lo que es el modelo de gestión, ¿no? El modelo de gestión, bueno, pues lo que se hizo en su día fue en el año 2004. El gobierno de Cantabria, ya consciente del tesoro que tenía directamente en el Soplao, pues publicó en el plan de gobernanza un proyecto de puesta en valor de la cueva del Soplao, fijándose un horizonte para su habitación de los 3 años siguientes, y para ello se plantearon 3 hitos principales. El primero era la adecuación de un primer itinerario, que es lo que hemos llamado el itinerario convencional, pasarela, de unos 1.200 metros de longitud, que fue el que se inauguró en el año 2005. Después directamente un segundo hito, que era el desarrollo de un segundo itinerario que comprendiese otras 5 galerías que constituían la denominada visita turística aventura. Y un tercer hito, que era la construcción del Museo de la Minería, esta última pendiente de llevar a cabo a fecha actual, ¿vale? Desde luego, se debe destacar, y esto yo creo que es muy importante también decirlo, que todo lo que se ha hecho en cuanto a actuaciones directamente en cualquiera de los hitos, pues se ha contado con los informes previos de impacto ambiental, inventarios de espelotemas, informes de interés natural, fauna, flora, por supuesto con todas las medidas de protección habidas y por haber, declaración de bien de interés cultural, monitorización medioambiental, supresión de pintadas, restauración de espelotemas. Es decir, realmente el modelo de gestión que proponía directamente el gobierno de Cantabria a mí me parecía muy interesante desde el primer momento, ¿de acuerdo? La idea es que el gobierno de Cantabria también, yo creo que de una forma acertada, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de entonces, decidieron recurrir a la inversión privada a través de gestión interesada, y así se adjudicó, después de un concurso en el que se presentaron varias empresas, se adjudicó la explotación turística del complejo a la empresa Turismo El Nansa durante 25 años, a cambio de cumplir con una serie de obligaciones económicas, como son la inversión inicial para poder poner en marcha las 3 fases ya descritas, el abono de un canon anual y el reparto de una parte proporcional del beneficio. Vamos a dejarlo así que de claro, una parte de las entradas vendidas, ¿de acuerdo? Además de la propia consejería, pues creó una empresa pública denominada el Soplao SL, que se encarga de supervisar la buena ejecución del acuerdo por ambas partes, así como desarrollar la difusión turística y la dimensión científica de todo lo que se intuye que puede surgir en el ámbito geológico y minero. Es decir, y así sigue en la actualidad. En esos 25 años todavía no han finalizado, y aunque ya el horizonte empezamos a verle directamente, pero en la actualidad en la zona están actuando 2 empresas diferentes: Turismo del Nansa, que es la empresa que explota directamente, y directamente el Soplao SL, que es la empresa que supervisa, que controla. ¿Para quién? Para el gobierno regional, ¿vale? Y claro, entre esas afecciones de la supervisión, pues está también la difusión turística, que como luego veremos han hecho de forma muy acertada directamente, y que además directamente no solo que la hayan hecho de forma muy acertada, sino que además directamente enfocó también la difusión de la actividad científica, que era algo que históricamente no se venía haciendo, ¿eh? Y es que yo creo, este enfoque así planteado, bueno, pues hay que reconocer la habilidad y pericia que tuvieron fundamentalmente 2 personas de una experiencia administrativa muy dilatada para hacer este proyecto una realidad, que fueron fundamentalmente el entonces consejero de Cultura, Turismo y Deporte, que por cierto, después de unos años vuelve a ser consejero, en este caso de Industria, Turismo, Innovación y Transporte y Comercio, es decir, don Javier López Marcano, que
siempre ha bandeado cada uno de sus 2 mandatos este proyecto en primera persona. Y además tuvo un segundo acierto, además de liderar en primera persona, que fue nombrar como director de la empresa pública El Soplao a su primer director, don Fermín Urtubey Pérez, hombre de dilatada experiencia en el sector de turismo. No en vano, ya lo adelanto, fue durante más de 20 años director general de turismo de Cantabria, que supo poner la Cueva del Soplao no solo en lo más alto del sector turístico, que eso después de que lo haga un director general de turismo con 20 años de experiencia, bueno, pues era más o menos previsible, sino que además lo supo hacer también en el sector científico. Y desde el primer momento se preocupó de que, como luego veremos, aquí estuviese en el Instituto Geológico Minero, aquí estuviese la Universidad de Barcelona, estuviese la Universidad de Almería, estuviese la Universidad de Cantabria, estuviese la Universidad. Y eso, insisto, era lo que en principio parecía más difícil. Y sin embargo, funcionó y funcionó muy bien. En la transparencia pueden ver, al margen de un esquema de todo esto que les he contado y que como es un poco rollo, pues prefiero ponérselo en esto, pues obviamente los visitantes que tiene la cueva. Hay un bajón inevitablemente en el 2020, teníamos datos del 2021, el 2022 directamente estamos ya por encima directamente de los 240.000, directamente, para que se hagan una idea, en noviembre. Todavía no tenemos los datos de diciembre, todavía no tenemos la estadística, pero todo hace falta, todo indica, mejor dicho, que volvemos a las cifras prepandemia, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es un poco lo que es la Cueva del Soplao. Es decir, hemos hablado de patrimonio minero, hemos hablado de Cueva del Soplao directamente, y bueno, yo creo que directamente hay otra dimensión de la que obviamente no podemos omitir, que es la de territorio del Soplao. El territorio del Soplao, además de todo lo contado, tiene una última dimensión que es la científica, dado que la profusión y belleza de los espeleotemas no es la única riqueza de este entorno, dado que cuando se habilitaron los accesos a la cueva, pues se construyó una carretera que permitió descubrir lo que hoy se conoce como el yacimiento paleontológico de Rábago el Soplao. Está a kilómetro escaso del Soplao y ha permitido describir uno de los mejores yacimientos de ámbar del mundo, especialmente prolijo en nuevas especies cretácicas atrapadas en el ámbar, que convierte el territorio circundante en un laboratorio de campo de grandes dimensiones y de incalculable valor. Bueno, por hacerlo de alguna forma, todo lo que es el ámbito científico-técnico, en vez de empezar por el yacimiento de ámbar, voy a empezar directamente en orden cronológico. Y entonces, bueno, en orden cronológico, uno de los primeros proyectos de investigación que surge en la cueva, en la que se realiza por parte de la Universidad de Almería un control ambiental de la propia cueva. Así, la cueva cuenta con dispositivos que miden en tiempo real la temperatura, la humedad, el monóxido de carbono, el número de personas que entra, etcétera, etcétera. Todo ello con el objeto de no dañar ambientalmente los espeleotemas que existen en la cueva. Y eso es algo que está totalmente controlado y que evidentemente se supervisa diariamente. Eso ya es directamente, yo me voy a decir, el primer hito científico que directamente tiene esta cueva, directamente. El segundo, directamente, es lo que directamente se debe reconocer gracias al Instituto Geológico y Minero de España, que también desde el primer momento ha estado colaborando activamente, directamente en diferentes proyectos con el Soplao, primero en el análisis geomorfológico de la cueva y posteriormente en el inventario de espeleotemas, como pueden ser los estromatolitos, la identificación de un nuevo polimorfismo de la hidrotalcita, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que esta cueva directamente es rica directamente en los estromatolitos, y es otro de los puntos fuertes del Soplao. Los estromatolitos son rocas laminadas originadas por la actividad de microbios que inducen a la cristalización del carbonato cálcico al realizar la fotosíntesis y atrapan partículas transportadas por el agua, produciendo la formación de finas capas de carbonato que actúan como cemento. Bueno, pues los estromatolitos fósiles más antiguos que se conocen tienen cerca de 3.500 millones de años, siendo la primera evidencia de la vida en la Tierra. Bueno, pues en el año 2010 se publicó en la revista Geology el descubrimiento de una tipología de estromatolito desconocido hasta aquel momento en el Soplao, dado que su desarrollo se hacía en condiciones de ausencia de luz. Claro, ya he dicho antes que la fotosíntesis es fundamental para lo que tal. Esto hizo que realmente apareciese directamente un hallazgo sin precedentes directamente a nivel mundial y que evidentemente haya sido totalmente investigado y desarrollado tanto por el IGME como por la Universidad Complutense y la Universidad de Melbourne. Una figura siempre. ¿De acuerdo? Y esto es lo que realmente da pie a otra segunda gran línea de investigación. Después hay una tercera que ya es también por ahí en el orden cronológico, es el ámbar. Bueno, en julio de 2008 se publicó el descubrimiento del yacimiento paleontológico de Rábago el Soplao, posibilitado por las obras de rehabilitación del acceso al Soplao, como he dicho antes. Este ámbar se formó aproximadamente hace 110 millones de años, en el periodo Cretácico,
En aquella época la península ibérica se hallaba sumergida bajo un mar de aguas cálidas y el territorio del Soplao era un estuario en el que se desembocaban numerosos ríos que arrastraban sedimentos hacia el mar. También contaba con algunas lagunas costeras en las que se acumulaban sedimentos y restos de plantas. Bueno, pues directamente entre ellos las resinas procedentes de los bosques próximos. Bueno, pues un gran incendio supuso la muerte y arrastre de una enorme cantidad de árboles hacia las lagunas y marismas, donde quedaron enterrados por arenas y lodos, conllevando su fosilización. Ahí tienen el yacimiento, una parte del yacimiento en las imágenes. Ahí pueden ver los primeros becarios que en el año 2009 eran estudiantes de la Escuela de Minas, directamente colaborando en las excavaciones directamente. ¿Vale? Bueno, el ámbar del Cretácico inferior es muy poco abundante en el mundo, salvo los casos de Oriente Medio, Francia, Inglaterra y en España, concretamente en Álava, en Teruel y en Soplao, pues es prácticamente inexistente fuera de esos yacimientos. El interés del ámbar del Soplao es debido a la profusión de bioinclusiones, restos orgánicos atrapados en la resina que se convertían en el ámbar. El yacimiento es único en el mundo por la antigüedad, cantidad, variedad y calidad de piezas e inclusiones, con presencia incluso de insectos y antropódos que se están investigando, como pueden ver en la imagen. ¿De acuerdo? Bueno, resulta igualmente destacable la abundancia de ámbar que ante su exposición a la luz solar devuelve tonalidades azules y púrpuras, como pueden ver también en la imagen de la izquierda, en las dos imágenes de la izquierda. ¿Vale? Bueno, pues fundamentalmente, fruto directamente y ya paso a otro frente de investigación. Bueno, no lo he dicho, pero todo lo que es el ámbar se está coordinando desde la Universidad de Valencia, la Universidad de Barcelona y el IGME, ¿de acuerdo? Otro de los frentes directamente en los que también se ha investigado mucho fue lo que fue un trabajo de investigación y reconocimiento de la cueva por una empresa, en este caso, especialista en trabajos topográficos espeleológicos, que permite tener una idea aproximada de las dimensiones y geometría de la cueva. Aunque hay que reconocer que a fecha de hoy, pues como se siguen descubriendo nuevas galerías y nuevos huecos, pues la cartografía solamente es orientativa y bueno, se intenta mantener actualizada, pero es difícil, ¿eh? Bueno, ahí tienen lo que es el desarrollo en planta de la cueva. Aquí es donde se entra en la zona más oriental, más occidental, como he dicho antes, directamente, y esta es un poco la zona visitable directamente en visita convencional, y ya directamente toda esta zona de aquí es la que se visita en aventura, ¿vale? Bueno, pues de todo ello hay planos, insisto, más o menos precisos, pero que permiten tener una idea muy veraz de lo que es la cueva en sí misma, ¿de acuerdo? Por otra parte, y avanzando un poco más en lo que es la ingeniería cartográfica, que es a lo que yo me dedico directamente, bueno, pues directamente el Grupo de Investigación de Ingeniería Cartográfica y Explotación de Minas de la Universidad de Cantabria ha desarrollado, como hemos dicho antes, diversos trabajos de captura y modelización tridimensional, tanto en la cueva del Soplao como en su entorno. Entre dichos trabajos, yo creo que se puede destacar directamente, y yo creo que para mí, para mi gusto, es el más interesante, es la modelización tridimensional de importantes tramos de galerías mineras del grupo minero La Florida, o incluso de piezas concretas para documentarles tridimensionalmente de algunos espeleotemas de especial interés, como pueden ser el conocido por Palmera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el objeto de la modelización reside en la generación de cartografía con un adecuado nivel de detalle que posibilite la redacción de proyectos de habilitación y puesta en valor de secciones concretas y entramado minero, así como la posible directamente reconstrucción de alguna pieza que se pueda destruir. Bueno, el modelo constituye una herramienta única en torno de galerías mineras y elementos patrimoniales, ya que además ofrece diversos productos complementarios como son recorridos virtuales, ficheros en formato PDF interactivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues ahí tienen lo que es la modelización geométrica, otra de las líneas de investigación. Ahí tienen, por ejemplo, también directamente elementos que tenemos totalmente escaneados directamente, como son directamente el castillete de la mina de la QR, la sala de máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, esto tendríamos un montón de elementos, pero tampoco tenía sentido poner más. Si avanzamos un poco más, bueno, pues toda esta investigación que tradicionalmente se viene desarrollando en el entorno del Soplao, pues hay que reconocer que surge un poco espontáneamente a lo largo de los años, en el sentido de que, coño, pues primero fue todo lo que era el patrimonio minero, después lo que es la propia cueva, después aparece el yacimiento paleontológico, después aparecen directamente los temas cartográficos. Es decir, son cosas que realmente han ido surgiendo espontáneamente, pero eso no significa que el crecimiento haya sido desordenado. Actualmente estamos preparando para la cátedra, de la cual, como bien decía el profesor Luis Mansilla, soy el responsable. Bueno, pues directamente
estamos haciendo una búsqueda de todos los artículos para ponerlos en abierto y actualmente sobre el soplao existen más de 50 publicaciones de impacto relevante en artículos de revistas JCR, para que os hagáis la idea, ¿vale? Tenemos tesis doctorales, tenemos ponencias en múltiples congresos, bien organizados por la propia empresa, en las que recuerdo ahora mismo al profesor Luis Mansilla en una participación en un congreso que organizamos directamente, yo creo ya hace 3 o 4 años. El soplao además colabora con asociaciones que se dedican a hacer cosas parecidas a las que interesan en el soplao. Estamos hablando de la Asociación de Cuevas Turísticas Española y la Asociación de Cuevas Turísticas Iberoamericanas, que además organizan unos congresos que obviamente se llaman Cueva Tour y en los que participamos sistemáticamente, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, el objeto es difundir y organizar toda esta investigación que se propone para la creación directamente de algo que realmente pueda enlazarlo todo. Y así veremos que nace la cátedra denominada el soplao. Cátedra que, bueno, sí que es cierto que nace con un objetivo que es muy claro, difundir y organizar toda esta investigación y que propone directamente que toda la difusión se encauce directamente, fundamentalmente, a través de algo que va hacia territorio el soplao. Que no sea solo la cueva, que no sea solo el patrimonio minero, sino que vayamos a dar un paso más, ¿de acuerdo? Bueno, así tenemos nuestro propio ciclo de conferencias, tenemos nuestras páginas web, tenemos nuestros congresos, directamente nuestras tesis doctorales, y realmente existe directamente algo que realmente había un interés muy claro en hacer, que era un poco reorganizar la investigación para darla directamente un sentido. En ese sentido, propusimos esta cátedra directamente, que evidentemente descansa en la Escuela Politécnica de Ingeniería, Minas y Energía, dada la larga relación que tenemos entre las dos instituciones. En el año 2008-2009 ya he dicho que abriéndose la cueva en el año 2005, en el año 2008-2009 ya había estudiantes de la Escuela de Minas haciendo prácticas allí en los yacimientos, en el yacimiento arqueológico, ¿de acuerdo? Con lo cual ya da idea de lo que es esta relación, ¿de acuerdo? No en vano, en el año 2009 ya incluso se firmó directamente con la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas, directamente un primer convenio de colaboración para que, insisto, estudiantes de la escuela estuviesen ahí haciendo prácticas. En el año 2010 se firma otra cátedra anterior a la que estamos, o la que tenemos ahora mismo en la actualidad, que es lo que se llama la cátedra del soplao, que en aquel entonces tenía otro objetivo diferente, era precisamente poner en marcha programas de formación del personal investigador, así como la promoción de actividades de investigación en el ámbito patrimonial de la cueva y su entorno, ¿vale? Bueno, esto dio lugar incluso a tesis doctorales, ¿de acuerdo? En marzo de 2012 directamente se firmó el convenio por el que se sentaron las bases para hacer los trabajos destinados a la obtención del modelo tridimensional de los que ya les he venido hablando en el tiempo. En el año 2017 se organiza el primer Congreso Científico Internacional de Cuevas directamente y Minas del Soplao. Finalmente, el pasado 25 de abril se firmó la segunda cátedra del soplao, que es la que tenemos ahora mismo en vigor. Esa cátedra firmada el pasado 25 de abril del año pasado, pues bueno, lo que pretende es dar continuidad natural directamente a la relación que hay entre la universidad y el soplao, directamente, pero insisto, el objetivo ahora es centrarse en la difusión de la investigación científico-técnica que se está desarrollando en el entorno del soplao. Y todo ello con el objeto de ordenarla, darla a conocer a la sociedad en general, y tal es así que directamente se han realizado ya intercambios de información, conocimientos directamente, el desarrollo de actividades de formación, insisto, un montón de actividades que lo que pretenden es directamente difundir. Bueno, para ir finalizando ya directamente, bueno, pues mi intención era que esto durase aproximadamente 50 minutos, no sé si voy bien, creo que voy más o menos en tiempo. Bueno, pues para ir finalizando, ya a modo de conclusiones, creo que es importante recordar que el término patrimonio geológico y minero alude al legado vinculado a la geología y minería que la sociedad recibe de sus antepasados. Liga, por tanto, pasado, presente y futuro, y si se piensa en los sucesivos destinatarios, dice mi buen amigo Carvajal, directamente convierte al receptor no en un beneficiario último, sino en un conservador del bien recibido que deberá transmitir a futuras generaciones. Es decir, entendamos como que realmente esa cita, que es del profesor Carvajal, profesor de la Escuela de Minas de Huelva, al que yo tengo el gusto también, el placer de conocer y con el que tengo también una muy buena amistad, pues cuando yo lo oí definir por primera vez patrimonio geológico y minero, dije, no, esta cita me la tengo que guardar, porque realmente, insisto, es tremendamente concreta y sobre todo da idea de algo que es fundamental, y es que el patrimonio geológico y minero
no es algo que recibamos nosotros y que podamos hacer después lo que queramos, sino que realmente, directamente, es algo que tenemos que conservar porque tenemos que transmitirlo hacia las personas o futuras generaciones. Bueno, pues esto es lo que hace que realmente, directamente, pues ya pensemos en todo lo que es la protección del patrimonio, ¿eh? Bueno, como bien saben todos ustedes, y ahí me creo que sepan ustedes posiblemente hasta más que yo, posiblemente la mejor figura de protección que existe actualmente para este tipo de espacios es lo que llamamos patrimonio de la humanidad. España cuenta con aproximadamente 49 emplazamientos, que son los que les he marcado en ese mapa directamente. En Cantabria concretamente hay dos, que es Cantabria, las cuevas de Altamira y las cuevas de arte rupestre del Paleolítico, que incluso se puede integrar todo casi en uno, por así decirlo. Bueno, en ámbitos mineros, en el mundo, habitualmente solo hay 20 emplazamientos que están vinculados a temas mineros, de los cuales 2 están en España, que son las Médulas y Almadén, ¿de acuerdo? Desde luego, y esto ya es una opinión personal, el proyecto Territorio del Soplao, aunque para mí ya tiene la categoría de Geosites, sí que es cierto que creo que todavía está muy verde para otras figuras de protección, aunque también es cierto que ya se están tomando iniciativas para buscar otras figuras que sin ser patrimonio de la humanidad, porque no llegamos ni hartos del vino, así de claro, sí que es cierto que, bueno, pues existen otras figuras como puede ser Ecoparque o alguna otra que pueda surgir en la cual nosotros vamos a empezar a trabajar para ver si conseguimos directamente ese reto. Yo creo que para nosotros es muy importante. Y es muy importante porque yo creo, y esto sí que lo digo, y aquí saco pecho, y ya con esto prácticamente termino, digo que por encima de todo ello, las personas que colaboramos en el Soplao, de alguna forma, yo creo que todos tenemos claro que la conservación del patrimonio geológico y minero se debe mirar más como una obligación que como una intención. Ya que mucha gente dice, no, yo tengo una intención, no, no. Si es que esto debiera ser una obligación que si además está bien organizada, como es el caso de Cantabria, directamente, la puesta en valor de dicho patrimonio minero puede redundar en algo que se sufre muy habitualmente en Cantabria, que es la desestacionalización y la desconcentración del turismo. Cantabria es una región muy turística de España, pero no nos engañemos, fundamentalmente el turismo de Cantabria es un turismo generalmente de playa y generalmente en verano. Y esto puede ayudar, insisto, a desconcentrar y a descentralizar el turismo, lo cual puede ser una, mm, otro factor que impulse directamente la rehabilitación de espacios mineros en estos ámbitos, ¿de acuerdo? Porque todo esto, insisto, puede producir un efecto dinamizador, pero vuelvo a la definición de Carvajal, pero principalmente y por encima de todo, la obligación que tenemos como sociedad de transmitir un legado único a futuras generaciones y al poder ser mejor o en mejor estado de lo que nos encontramos. Bueno, yo con esto termino mi intervención, no sin antes volver a agradecer a todas las personas que he agradecido en el inicio la oportunidad que se me ha brindado para tener este rato, para contarles todo lo que para mí está siendo una experiencia tremendamente grata, que es la de coordinar la Cátedra del Soplao. Y, por supuesto, agradecer a todos ustedes su atención y quedando ya a su disposición para resolver cuantas dudas puedan surgir. También es cierto que espero que se den cuenta de que hemos tocado muchos palos, hemos dejado muchas cosas en el aire, pero era la única forma que yo tenía de llegar a hacer esto en una hora aproximadamente, que era lo que a mí se me había pedido. Pues con esto, muchas gracias y estoy a vuestra entera disposición. Muy bien, Julio. Ha sido un placer oírte, ha sido un placer escuchar y conocer de tu mano con el detalle que has hecho todo este proyecto que, como bien has dicho, lleva más de 18 años funcionando. Y ahora, como tenemos costumbre en estos encuentros, vamos a dar la voz a las personas que nos han estado escuchando. Y bueno, pues para ello rogamos bueno, pues que o bien que levanten la mano o como somos un número que no es muy grande, si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, pues abrir el micrófono, presentaros, decir quiénes sois y hacer la pregunta directamente. Dependiendo un poco de cómo vaya esta parte de diálogo, bueno, pues le daremos un tiempo más o menos determinado. Por lo tanto, el que quiera preguntar, estamos abiertos. ¿Alguien se anima? O si no, rompo yo un poco el silencio. Rompe, Luis. Bueno, pues vamos a ver. Como bien ha dicho Manolo, porque a mí me gusta más llamarle Manolo, en esa amistad que tenemos desde hace ya bastantes años, él ha hecho un comentario, bueno, de lo mucho que habla, a mí ha habido una cuestión que me ha gustado muchísimo, que es el plan de gestión, que es una cuestión que muchas veces en el tema del patrimonio geológico minero, su puesta en valor, dejamos, parece, como al margen, ¿no?
Porque Sí. claro, hay proyectos que se desarrollan, se ponen en marcha. ¿Y qué ocurre cuando van pasando los años con todo esto? Entonces ese modelo híbrido, la verdad que es un modelo muy, muy interesante, que ahora no tenemos tiempo para poder entrar y Bueno, poder ver, pero yo creo que una apuesta como la que hizo la consejería correspondiente del Gobierno de Cantabria en este proyecto, yo creo que es un tema muy interesante y que se podía exportar. Entonces, lo que sí me gustaría preguntarte, que no ha salido, es la cuestión económica. ujú. Me imagino que tendréis números pues, para valorar, por ejemplo, lo que fue la primera fase antes de poner en marcha lo que es la gestión propiamente dicha y ver un poco lo que se empezó a recaudar, ¿no? Porque entiendo que muchas de las fases que se han venido haciendo se han ido amortizando pues, con parte de esos ingresos que en este caso son espectaculares desde el punto de vista de las personas que lo visitan, porque 250.000 personas, hay muy pocos lugares en España y en el mundo que puedan tener de afluencia, ¿no? A espacios como este. Y además, una cuestión que yo creo que es importante reseñar, que el Soplao está prácticamente en la antesala de los picos de Europa. Sí, sí, Hay que ir hasta sí, allí, sí. hay que subir hasta allí arriba, que no es que esté como Cabárcenos, que lo No, tenéis no. al lado de Santander y bueno, aquello se puede comer dentro del propio Cabárcenos, como aquel que dice, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco esas dos cuestiones, la parte de la gestión y la parte Ujú. económica. Bueno, vamos a ver, yo la parte de la gestión la participo íntegramente, o sea, yo creo que fue un acierto. ¿Y por qué fue un acierto? Pues desde mi punto de vista, uno, porque le eximió al gobierno regional de tener que abordar un coste económico para sufragar las obras directamente. Estamos hablando de, has preguntado las cifras. Las cifras yo no las sé exactamente porque, y te voy a decir por qué. Porque la empresa adjudicataria es algo que no suelta. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ella tiene sus números. Cuando sigue después de 18 años explotando, pues es porque realmente económicamente no le irá muy mal el tema. Si no, evidentemente hubiese renunciado al concurso, al contrato, ¿me entendéis? Entonces eso es porque realmente está ganando dinero. Pero lo que sí que es cierto, y lo que yo creo que es la gran bondad de este sistema de administración, es que, por un lado, el gobierno de Cantabria o la administración pública se quita del medio un problema económico, primera cuestión. Segunda cuestión, directamente siempre hay una empresa preocupada de que el sistema funcione, porque si deja de funcionar, la que pierde es ella, ¿de acuerdo? Dos. Y tres, siempre directamente la empresa tiene en el horizonte el periodo en el que vence su contrato y que sabe que va a volver a seguir al concurso y que, evidentemente, en función de cómo haya hecho el primer contrato, tienes más o menos posibilidades en el segundo. Entonces, eso genera que la empresa se preocupe permanentemente de que las cosas funcionen. Entonces, eso yo creo que es un acierto total y absoluto. De órdenes de magnitud, bueno, yo en los círculos así más tal he oído, y no deja de ser más que un orden de magnitud. Estamos hablando de una inversión inicial de entre 8 y 9 millones de euros. ¿Vale? Claro, estamos hablando de entre 8 y 9 millones de euros. Después hay que vender muchas entradas, pero claro, también es fácil de hacerlas el cómputo, 250.000 entradas a prácticamente 11 euros. Vamos a poner 10 porque algunas tienen descuento tal, pues eso genera todos los años unos ingresos de 2 millones y medio. Eso quiere decir que esto a partir del quinto año ha sido rentable. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Es decir, yo realmente, vuelvo a decirlo, si la empresa no le hubiese sido rentable, no estaría directamente actualmente explotándolo. Y si lo está explotando es porque económicamente está ganando dinero. Pero es que los números salen con ese orden de magnitud. También es cierto que después vino una pandemia y ese año no sé si entienden la filosofía. También es cierto que directamente tú ingresas 2,5 millones de euros al año, pero tú tienes una serie de gastos anuales. Tienes personal, tienes medios, tienes tal. O sea pero sí es cierto que los números salen. Los números salen. Entonces, el orden de magnitud, que yo creo que era una de tus preguntas, insisto, sin tener plena certeza ni tener la cifra exacta porque no la tengo y porque es normal que la empresa, que es una empresa privada, evidentemente diga lo que quiera decir y que llegue hasta donde quiera llegar, y ahí ya no nos vamos a meter. Pero el orden de magnitud puede ser por ahí. Y en cuanto a la opinión del sistema de participación, yo creo que fue totalmente acertado. Y después, claro, el gran acierto de esas dos personas, el gran acierto de un consejero que hace el proyecto como algo personal y que se implica y que administrativamente lanza todo lo que es todo el procedimiento, y el gran acierto de nombrar un primer director que era un especialista del turismo, que supo poner directamente el soplao en el medio turístico más relevante de todo el territorio nacional. Porque es muy difícil hoy que alguien salga de Cantabria, sales a España y todo el mundo ha oído hablar del soplado. Y eso vuelvo a decirlo, eso no es porque sí, eso es una estrategia muy bien orquestada. Hay que organizar una carrera, hay que organizar participaciones en no sé qué, hay que organizar un congreso, hay que ir a
a todas las ferias de turismo. Y todo eso se ha hecho de forma muy bien engranada directamente por una persona que sabía mucho y que realmente, insisto, ha sido la que ha permitido que el soplao sea lo que dice el soplao. Otra cosa es que después la fortuna se ha liado con nosotros. El yacimiento paleontológico, porque claro, con eso no se contaba, no vamos a decir mentiras. Es la excavadora cuando está haciendo la carretera para llegar al soplao, porque se hizo incluso una carretera propia, cuando llega directamente la carretera para hacer, coño, que sea un yacimiento de ámbar. Eso es una suerte, no lo vamos a negar. Con eso no se contaba, claro. Totalmente de acuerdo. El patrimonio minero, pues ahí no sabíamos lo que había, porque, claro, la cueva, no hay que olvidar que se cierra la mina en el año 79. Desde el año 79 hasta el año 82, 83, la empresa, bueno, hizo labores de mantenimiento, por si acaso algún día decidía tal, pero ya en el año 82, 83 ya decide cerrar. A la cueva y a la galería había varias entradas y hay que reconocer que hubo vandalismo. Hubo gente que se llevó espeleotemas, gente que se llevó cosas de patrimonio minero y bueno, no sabíamos tampoco lo que íbamos a encontrar, como cierto. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? No se te oye, Antonio. Que no se le oye, ¿no? No. Pues Antonio tiene el micrófono por nuestra parte abierto, ¿eh? No se te oye. Nada, Antonio, que hable más fuerte. Es que igual tienes el sonido fuera del ordenador y tienes que ponerte unos cascos o algo. Bueno, Mariano, ¿tú tienes la mano levantada? No, yo no. Yo Vale, tenía, vale. vamos, bueno, ya que aprovecha, ya que me has dado la palabra, sí decir que muchas gracias, que me ha encantado la conferencia. La verdad es que es interesantísima, además de aplicación múltiple, porque, Sí. porque eso sirve para lo que estáis tratando, pero también, por ejemplo, para yacimientos arqueológicos, para cómo se puede poner en marcha la puesta en valor de, o como se llama ahora, la socialización del site, ¿no? Pues es muy importante, ¿no? Y nada, pues muchísimas gracias y muy interesante. Gracias a ti. Bueno, en esa línea, mientras Antonio termina de poder entrar, te puedo comentar que hay un par de personas que han escrito en el chat dándote las gracias por la conferencia, felicitándote Gracias. por la estupenda conferencia e incluso para algunos pues por descubrir cosas que desconocían del soplao. El soplao es mucho más que una cueva y yo creo Claro. que ese objetivo que tú te proponías esta tarde, pues aquí ha quedado claro. Sí. Yo, mientras termina, Antonio, hay una cuestión que también creo que es muy, muy interesante dentro de tu intervención de hoy, y es la parte de investigación. Sí. Cómo desde la universidad, en connivencia con la empresa, se crea esa cátedra y que tiene no el potencial que tienes ahora, sino que tiene un potencial muchísimo mayor a nivel de investigación y a nivel de conocimiento a nivel mundial y sobre todo de descubrimientos, de que es algo vivo y que por otro lado pues también engrandece pues a todos a la propia empresa en ese conocimiento de la cueva, en ese conocimiento del patrimonio y también del entorno en ese territorio que habéis llamado o que queréis llamar geoparque y territorio del soplao. Sí, a ver, yo creo que, y ahí vuelvo a agradecer otra vez la función de estas dos personas a las que ya he citado y que ya por no citarles más veces directamente, pero son ellas las que en un momento dado ven con muy buenos ojos el que haya una dimensión científica, el que se pone en contacto con, a ver, ¿quiénes son los mejores para hacer estudios de controles ambientales? La Universidad de no sé dónde, ¡pumba!, por ella. Oye, ¿quién es el mejor para hacer el estudio de estomatoides? El IGME, por el IGME. ¿Quiénes son los mejores de ámbar? La Universidad de Barcelona, por la Universidad de Barcelona. Entonces, en esa línea, yo creo que buscar los mejores en cada sitio, joder, da un resultado muy bueno. Y lo digo así de claro, porque si no, esas 50 publicaciones JCR serían impensables, en primer lugar. Y en segundo lugar, el que ya recalen con la Universidad de Cantabria, pues es algo que yo siempre estaría agradecido. En el año 2012, directamente, ya nuestra relación ya era formidable, ya habíamos tenido una primera cátedra, fruto de esa primera cátedra ya se había hecho una tesis doctoral directamente, una tesis doctoral que precisamente hablaba de esa modelización directamente y posibilidades de aplicaciones directamente de la modelización del patrimonio minero. Es decir, todo eso ha ido haciendo
que directamente yo, o vamos, más que yo me atrevo a decir que la cátedra en general tiene un conocimiento muy prolijo de todas las investigaciones que se han ido haciendo. El ciclo de conferencias que tenemos, nosotros tenemos un ciclo de conferencias que yo creo que ya te he contado alguna vez, que es los jueves de la minería y de la energía, que este año ese ciclo se organiza fundamentalmente a través de la escuela y del colegio, pero que este año hemos metido a la cátedra también. Entonces hay 3 componentes ahí. Y bueno, la idea es que directamente en ese ciclo de conferencias están pasando todos los grandes investigadores. El mes pasado, diciembre, estuvo directamente Juan José Durán Balsero. Mañana tenemos una conferencia en el Ateneo de Santander que nos imparten directamente Xavier del Clos y Enrique Peñalver, 2 grandes paleontólogos directamente que son los que llevan todo el tema del ámbar. Y eso hace que, insisto, tengamos un conocimiento todos de todo, en el que la investigación esté perfectamente entrelazada. No somos versos sueltos. Y eso yo creo que es directamente algo fundamental. Muy bien. Antonio, ¿estás ya? Bueno, pues si Sin quieres embargo, pues hacer alguna Antonio, pregunta. al principio cuando llegó, tenía el micrófono encendido y funcionaba. ¿Os acordáis que al principio funcionaba? Sí, ha estado hablando, sí. Bueno, si quieres escríbelo en el chat y yo se lo traslado a... Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? Bueno, pues esperamos a la pregunta de Antonio y vamos a dar por concluida la intervención de Manolo. Yo, volviendo a reiterar el agradecimiento de que hayas estado aquí con nosotros, Ha que sido hayas un placer. despertado ese interés y bueno, pues yo creo que Ni me deja el chat poner lo que quiero. lo que No sé. quiero. Antonio tiene problemas, es de todo tipo. Bueno, Vale. pues lo que sea nos lo trasladará y ya te lo hacemos llegar. Eso Yo lo que sí quería de alguna manera, aparte de los agradecimientos, pues ahora que estamos aquí, donde hay un número importante de asociados, pues es decir que tenemos un lugar magnífico y que yo creo que esa cátedra en algún momento determinado debería entrelazarse con nuestra sociedad, porque tenemos vínculos comunes, objetivos comunes, como es el patrimonio geológico y minero. Y bueno, pues yo lo dejo ahí. Aquí hay miembros de la Junta Directiva, entre ellos el presidente, y creo que sería bueno en un momento determinado sentarnos a una mesa, dialogar y ver qué tipo de posibilidades podemos hacer, igual que tenemos en el momento actual desde la SEGIN, pues convenios con otras instituciones, con escuelas, con otros organismos. Creo que podría ser muy interesante y muy beneficioso tanto para la cátedra como para la SEGIN. Así que yo lo dejo ahí. Lo que dice Antonio es que te mandará un correo electrónico, aparte de los agradecimientos, para preguntarte todo lo que haga falta. Vale, me parece muy Pues, bien. sin nada más, muchas gracias. Manolo, gracias a todos los que habéis estado esta tarde aquí, que yo creo que ha sido un número muy interesante, muy importante. Hemos estado prácticamente 30 personas siguiéndote hoy, sobre todo teniendo en cuenta que hemos tenido también que estar luchando un poco con el fútbol que inunda la sociedad española y sobre todo hoy que hay partidos y cosas de ese tipo. Yo espero que mañana que tenéis una conferencia, pues que tengáis éxito también porque juega el Real Madrid, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya sabes tú cómo es la gente. El Ateneo tiene vida propia, el Ateneo de Santander está en el centro de Santander, tiene vida propia. Ahí pase lo que pase, tienes 80, 90 personas que son fieles. Pase lo que pase, les tienes. Sí, muy bien, pues pero nada, muchísimas gracias y nos vemos. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego, chao.